Seguimos compartiendo esta tarde con vos y está Violeta Gil con nosotros, referente de Política Obrera. Vamos a analizar un poco lo que ha ocurrido el día domingo en una jornada democrática en la que finalmente se eligió presidente de los argentinos y de las argentinas. Y bueno, todo un proceso que ahora se va a dar de recambio gubernamental con algunos anuncios ya realizados que no son favorables para muchos trabajadores y bueno, un cambio de época que no sabemos hasta dónde va a ser positivo, ¿no? ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, contame cómo viviste la jornada del domingo, una jornada donde efectivamente en un escenario de balotaje, como dicen muchos, se opta, no se elige, ¿no? Porque ya habíamos pasado otras dos instancias, la elección PASO, la elección general, y bueno, quedaban solo dos candidatos en este momento que tenían proyectos diferentes, más allá de que para muchos el ajuste igual iba a ocurrir y el escenario en las calles es prácticamente la única certeza que hay, ¿no? Bueno, mira, me parece que es interesante el enfoque con el que vos presentás digamos, el escenario del balotaje del domingo pasado, porque efectivamente se trató de construir la idea de que estábamos enfrente de una polarización de carácter ideológico, que el domingo pasado lo que se votaban eran dos modelos contrapuestos, antagónicos, uno representante de la democracia, de alguna manera representado en Sergio Massa, y el otro modelo vinculado al fascismo que tenía como su principal representante a Javier Milei. En realidad lo que queda expuesto es que no era esto lo que se estaba discutiendo, es decir, el proceso electoral en la Argentina no dirimía entre enfoques de tipo ideológicos, sino entre camarillas de distintos bloques del capital que hoy en día confrontan y tienen reñido para sí quién se va a hacer cargo, es decir, cuáles van a ser los bloques de la burguesía que se van a hacer cargo del desenlace de la verdadera crisis y bancarrota del proceso financiero en la Argentina y particularmente de la bancarrota del régimen político en la Argentina. Creo que el resultado del domingo, ante todo, lo que pone de manifiesto es el resultado catastrófico del PJ, del justicialismo, del peronismo y del kirchnerismo, por supuesto, en la Argentina, no solamente porque cuando uno va a un balotaje da por sentado que el resultado va a ser reñido de antemano. Acá lo que quedó claro es que no hubo riña, sino que por el contrario, el desplome de los aparatos de gobierno, de quienes han durante décadas monopolizado el control y el sometimiento sobre las masas, sobre los explotados en nuestro país, ha quedado completamente agotado. Incluso Massa ya advertía esta situación, lo había advertido como resultado de las PASO, aunque pudo revertir el resultado de las generales, los números obtenidos, el 37% de Massa en las generales, daban cuenta de una de las peores elecciones del justicialismo en la historia en la Argentina, contando inclusive la de las elecciones PASO, es decir, las viejas formas sobre las bases de las cuales se había gobernado en la Argentina están caducas. Ahora ya Massa, digamos, o eventualmente ahora Milei, como presidente electo, entiende claramente que lo que tiene que transformar es justamente las formas sobre la base de las cuales se gobierna. Massa lo que planteaba era la unidad nacional. Milei plantea otro mecanismo, otra forma. Para mí Milei plantea un quiebre mucho más profundo, ¿no? O sea, esa famosa grieta de la que se habló años atrás, me parece que queda profundizada a un extremo, y ahí voy a disentir un poquito con vos en esto de que no hay ideología que se discuta, quizás en los términos económicos hay gradualismos, pero sí en muchas otras cuestiones me parece que sí había mucho de ideológico en el sentido del valor de la democracia, que Milei nunca pudo sostener si él cree o no en la democracia, y esto está registrado en videos para aquellos que adhieren a la libertad avanza y no lo creen así, en distintas entrevistas. También el tema de lo que ha sido un verdadero genocidio, ¿no? En la época de la dictadura, que no respetan la memoria, la verdad y la justicia, sino que hay un intento reivindicatorio de lo que ha sido el golpe del 76 y todas sus consecuencias. Digo, hay la discusión por el aborto legal, hay una serie de aspectos que se han planteado en el marco de la campaña. Y aquí voy con lo siguiente. Que Milei es un personaje que traduce y que expresa posiciones de carácter fascista, no me cabe la menor duda.
¿Qué quiere decir para quienes nos están viendo del otro lado? ¿Qué es el fascismo? El fascismo es aquel, o el fascista es aquel, que frente a una persona que tiene otra posición, otra idea, que opina de forma diferente, está dispuesto a salir a la calle y a pegarle un tiro, es decir, a llevárselo puesto en términos físicos de ser necesario, porque no admite otra posición. Eso es el fascismo. O sea que la libertad no está pero a lo garantizada. A lo que yo voy es que Milei obtuvo un resultado masivo en las elecciones, pero no es acorde a su posición política. Es decir, programáticamente, Milei no recibió los votos en función de ese carácter fascista. La gente a Milei lo votó principalmente, claro, frente a la bancarrota del PJ, del justicialismo, del kirchnerismo. Es casi matemática la elección, ¿no? Porque si sumás los votos de Bullrich más los votos de Milei, creció un solo punto. Entonces, Milei es de alguna manera el benefactor circunstancial, ocasional, de un desplome del justicialismo. Este es el dato a tener en cuenta. A lo que me refiero es que es a un gobierno débil. Estamos en presencia de un gobierno que obtuvo el 57% de los votos en una elección en donde trataron de forzar a los trabajadores en una idea de tipo polarizante, que no lo era tal, pero en donde forzaron un resultado para tratar de darle autoridad a un gobierno que después, en términos programáticos, tiene muchísimas más contradicciones a la hora de poder llevar adelante su agenda de gobierno. En primer lugar, porque Milei es un gobierno condicionado por el gran capital, pero además por sus propios aliados, el macrismo, y todo el sector de empresarios y de grupos capitalistas, inversores internacionales, sin ir más lejos, el propio Massa y quienes hoy en día gobiernan, que han saludado el triunfo de Milei, pero son saludos envenenados, indudablemente, porque son saludos de quienes van a tratar de condicionar a un gobierno que en lo inmediato va, y ya lo dijo, a llevar adelante medidas de shock. ¿Va a poder Milei llevar adelante medidas de shock? La privatización de YPF, de Telam, de los medios nacionales. Claro. Yo desde ya te puedo asegurar que no lo va a poder hacer en lo inmediato, no lo va a poder hacer por decreto. Y además Milei dijo algo. Él es un constitucionalista. Él en su discurso, fíjate qué contradictorio, en su discurso, el primer discurso, lo que dijo, pasa que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esa es una frase de Perón. Fíjate qué contradictorio, es un gobierno que está completamente condicionado y es por eso que los trabajadores tenemos que mirar con mucho cuidado el desarrollo de la transición y todos los elementos contradictorios que se van a ir desarrollando, porque de allí va a depender que frente a esta situación los trabajadores defendamos, comprendamos la necesidad de forjar, de desarrollar un partido propio. Ahora, ¿no puede surgir una extrema izquierda en medio de este contexto? Porque Milei hablaba mucho de el año 1900, y él dice, ahí éramos potencia, éramos el mejor país. Y yo pienso en ese momento histórico, ¿no?, con el surgimiento de movimientos radicalizados defendiendo los derechos de los trabajadores, donde cuando se empieza a ver el 1 de mayo, en lugar de ser una celebración, como lo resignifica después, muchos años, muchas décadas después, el peronismo, eran batallas campales, donde cada obrero salía a reclamar por sus derechos. Yo tengo temor de que, y creo que muchos del otro lado, incluso aquellos que lo han votado, como vos decís, como una reacción en contra y no como un voto positivo, un voto de como una reacción elemental incluso. Claro, de esperanza. El día después estaban como medio arrepentidos, medio azorados, que tipo, ¿qué hicimos, no? O a quién le estamos dando el poder, porque también hay gradualismos y yo creo que más allá de las posiciones políticas que uno pueda tener, con Sergio Massa la calle iba a ser un poco más pacífica en los términos en los que podemos llegar a proyectar que puede ocurrir con Javier Milei. Sergio Massa, después del resultado de las generales, dijo que su política de seguridad era tal cual como la había desarrollado Patricia Bullrich. Entonces yo no sé hasta qué punto la calle con Sergio Massa iba a ser verdaderamente un ámbito democrático, de expresión popular. Lo que sí está claro es que ahora ha quedado claro, está planteado que la disputa de la calle no es algo que lo tenga asegurado Milei. Y la defensa de los derechos que hemos conquistado los trabajadores no es algo que se vaya a garantizar en términos institucionales, sino que por el contrario va a ser
patrimonio y mandato de los propios trabajadores. Yo, no te quepa la menor duda, Mabel, yo tengo la ferviente convicción de que los trabajadores, incluso un sector muy amplio de la clase obrera que lo ha votado a Milei, y lo ha votado a Milei no por Milei, sino que lo ha votado porque ha sido la víctima de alguna manera del 25% del empobrecimiento del valor de sus salarios, siendo un trabajador asalariado, o del 40%. Hemos perdido nuestra capacidad de poder adquisitivo en un 40% de los trabajadores precarizados. Y se va a perder más. También hay que decirle a la gente que ahora va a ser abrupta la pérdida. Ahora, la hoja de ruta que tiene Milei, como la que establecía y desarrollaba Massa, es justamente una hoja de ruta de hiperinflación. Es una hoja de ruta de devaluación. Ahora, que hayan crecido, por ejemplo, las acciones de todas las empresas en la bolsa en Wall Street, es el anticipo de una política de mega devaluación en la Argentina, porque esos inversores, esos capitales, a condición de venir a la Argentina a invertir, lo van a hacer si, solo y si se devalúa. Lo que se está discutiendo en la transición es quién va a devaluar. ¿Lo van a hacer los Fernández, que se han borrado del proceso político, se han licenciado hace ya un año del proceso político, o lo va a hacer el gobierno electo quien lleve adelante esa medida? Eso es lo que se está discutiendo ahora, por lo que los trabajadores que lo han votado incluso a Milei y los que no también, van a chocar con este gobierno. Allí es donde se presenta entonces la necesidad de que los trabajadores definitivamente ya no solamente intervengamos en una lucha de carácter defensivo, sino que explotemos el escenario de crisis de poder que se ha abierto en la Argentina, tomemos nota de que lo que se prepara es un golpe de Estado económico contra los trabajadores. ¿Y qué significa un golpe de Estado económico? Utilizar los resortes, los recursos del Estado desde la institucionalidad para destruir las condiciones de vida de los trabajadores, es decir, pulverizar todavía más el valor del salario, el valor de las jubilaciones y demás, con la veña de la burocracia sindical, que hasta hace una semana atrás estaba con Massa, y ahora están todos discutiendo cómo se sientan a negociar con Milei, los burócratas de la CGT, de la CTA. Entonces los trabajadores vamos a chocar con esa agenda de ruta, y cuando choquemos con esa agenda de ruta lo que tenemos que discutir es cómo desarrollamos un partido propio. Ahora, Violeta, ¿por qué a la gente no le importan las propuestas de campaña, ¿no? Y hasta dónde también existe este valor de la palabra del político? Porque en medio de la campaña se trazaban distintas ideas y se retrocedía, sobre todo desde La Libertad Avanza, y el que haya tenido acceso a leer la plataforma electoral va a notar claramente que se habla de los jubilados como un gasto. Se habla de achicar el Estado desde allí, ¿no? Se habla de terminar con toda, de alguna manera, achicar el Estado también en todo aquello que sea, todo aquello que sea improductivo. Se habla de los vouchers, que por ahora lo han dejado como de lado, pero también... Claro, se habla de las prestaciones aranceladas en el ámbito de la salud, que es un poco se está reflotando y se está discutiendo, de la libre portación de armas y de muchas otras cosas. Ahora, los votantes de Milei, ¿no? En todo momento negaban ese discurso, digo, más allá de que hayan estado enojados con el kirchnerismo, con Sergio Massa como ministro de Economía. También había todo un trasfondo que estaba plasmado, que en algún momento fue real y se dijo, y después se retrocedió porque sabían que eso les podían comer algunos votos de alguien que razone y diga, no, a ver, me lo está diciendo de frente, este camino no es. Claro, y no solamente del electorado, que claramente a Milei no lo votó por eso, no lo votó defendiendo la aportación libre de armas, no lo votó defendiendo la privatización de la educación, a tal punto que eso se borró directamente de su agenda. Se borró después del resultado de las elecciones generales, en donde lo que quedó claro es que Milei en sí mismo no desarrollaba nada. Él no había crecido en términos electorales. No, por supuesto que no. Y solo lo hizo a condición de que vino a su rescate el aparato del PRO de Macri, lo que después produjo paralelamente el estallido de Juntos por el Cambio. Mabel, estamos en presencia del estallido de los grandes bloques, de las coaliciones de gobierno. Entonces, este dato es importante. Ahora, ¿por qué la gente no va teniendo, digamos, un seguimiento de eso? Porque, fíjate vos qué interesante, el proceso electoral, y no sino toda la última experiencia de los procesos electorales en nuestro país y en la provincia de Salta también, nos ha dejado en claro a los trabajadores que no nos han resuelto los grandes problemas. Los argentinos en el año 2015 lo han votado a Macri
para sacarse de encima al kirchnerismo, fue un mecanismo para sacarse de encima al kirchnerismo. No lo votaban a Macri por Macri. Ahora se recorrió una experiencia que fue muy negativa para los trabajadores, hubo un endeudamiento histórico en nuestro país y se votó a Alberto Fernández para sacarse de encima a Macri, no por Alberto Fernández. Vamos a una experiencia que tiene características similares, pero en un periodo en donde el régimen político en la Argentina está detonado y en donde además el proceso económico a nivel mundial es de una profundísima crisis. Hoy los recursos en la Argentina, en la situación financiera y demás, es de una verdadera quiebra, con lo cual para los trabajadores se presentó un desafío, que es efectivamente cómo vamos a discutir nosotros sobre los problemas políticos, una agenda, un programa que haga los intereses inmediatos que tenemos los trabajadores, que no los va a resolver Milei bajo ningún punto de vista, sino que por el contrario los va a agravar. Muchos de los trabajadores ya saben eso, entonces no lo votan con una expectativa de que él vaya a resolver, pero lo que sí tienen en claro es que todas las experiencias que han recorrido en el pasado han sido negativas. Sí. Bueno, también llega un momento en donde, habiendo recorrido todas estas experiencias, los trabajadores tenemos que discutir de una buena vez cómo forjamos y construimos un partido de la clase obrera que verdaderamente represente los intereses que tenemos nosotros y dejar de apostar o de colocarnos como el furgón de cola de las camarillas y de los representantes de bloques políticos que representan otros intereses, en este caso los intereses del gran capital. Bueno, excelente el análisis, Violeta, como siempre. Gracias Muchísimas por gracias compartirlo con nosotros y por traer también la posición de política obrera aquí al programa. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.